Bueno, pues ya, como dicen los americanos, primera jornada en los libros. Ya de este Training Camp 2025, primero de la era Mike Bravel. Hora y media de entrenamiento, simplemente con las pequeñas protecciones estas superiores, lo que llaman cells, creo que es eso. En pantalones cortos, con día soleado, con las condiciones, digamos, estándar de un verano, ¿no? En Nueva Inglaterra, que no es evidentemente el de España. Empecemos por las ausencias. Jalin Polk, que no está en PUP, pero que no se ha entrenado. Parece ser que todavía recuperándose de la lesión de hombro que sufrió en los últimos, yo creo que tres últimos partidos, y de la cual se operó al finalizar la temporada. Y los que sí que están en PUP y que no se sabe claramente qué es lo que ha pasado con ellos son Mac Hollins, Bederian Love y Austin Hooper. Y luego el undrafted Josh Minkins, que si ya lo tenía difícil, está en non-football injury en una lista parecida y probablemente le irá regular. Si ya era difícil que entrara, pues si encima ya no está, pues mucho más. Tabay es uno de los que primero podemos decir, ¿no? Recordáis que tuvo una lesión, que pensábamos que podía perderse parte de la temporada, sin embargo estaba hoy sin ningún tipo de limitación. Y quitando estos 4 más Polk que os he dicho al principio, estaban todos disponibles, con lo cual de momento buenas noticias. Una de las cosas principales, ¿no? en estos momentos es que no haya lesiones y que haya disponibilidad de los jugadores para empezar a poner todo un poco en orden y que, digamos, la gente vaya teniendo sus oportunidades. Vamos a ir un poco al detalle de lo que nos cuentan desde Boston. Drake Maye 8 de 9, hay algunos que dicen 8 de 8, es indiferente. El problema, la parte negativa, 8 de 8 está fenomenal, pero la parte negativa es que la mitad de ellos deberían haber sido sacks, ¿no? 4 de ellos, Keyon White, creo que también estaba en esa lista, bueno, luego os lo busco, pero creo que estaba también Harold Landry, bueno, 4 sacks, en definitiva. La línea continúa siendo, es la mala noticia, continúa siendo la mala noticia. Drake Maye ha dado continuidad, a pesar de que podía haber sido sack, ha dado continuidad a la jugada y ha acabado convirtiendo, ¿no? Es destacable que el primer lanzamiento de su primera repetición ha sido un completo a Stephon Diggs, y su primera repetición de la segunda tanda de lanzamientos también ha sido a Stephon Diggs, con lo cual juego corto, juego medio, en rutas cruzadas entre los números, que ya creo que habíamos hablado, ¿no? del uso que podía tener Stephon Diggs, y por ahí pase rápido, pase fácil, pase corto en general, ¿no? Sin embargo, la jugada más importante o más llamativa ha sido una ruta larga de Kyle Williams, que le ha ganado en un balón sobre el hombro, ¿no? a Christian González, uno de los completos de Drake Maye. En general ha tenido buena actuación, no hablan tampoco de nada sobresaliente, están, digamos, volviendo sobre los mismos fundamentos de primavera, por lo que ha contado luego después Drake Maye en rueda de prensa. Rutas cortas, rutas rápidas, abierto. Kyle Williams también con muchísima carga de trabajo. El único debe, como os he dicho, aparte de los sacks que ya os he mencionado, una posible interceptación que habría sido de Jabril Peppers y que se le ha escapado de la mano, ¿no? Al final el currículum queda limpio, aunque hay cosas todavía, ¿no? por las que seguir trabajando. Muy buena conexión, ya os digo, con Diggs, montando desde el principio, yo creo, algo que en cierta manera es un poco lo que buscas, ¿no? Cuando empiezas un partido, cuando estás intentando buscar una química entre quarterback y receptor, ese tipo de conexión, ¿no? Que te levante un poco al público, en este caso un poco de buscar también esa solidez, ¿no? en cuanto al ataque, más allá incluso de lo simbólico, ¿no? que puede tener. Muy buena conexión, ya os digo, también con Kyle Williams, muy utilizado.
y por lo tanto en cierta manera, bueno, pues intentando poner un poco los fundamentos de este ataque. Como receptores principales han sido Kayshon Boutte como X, Diggs ha estado más en la posición de segundo receptor abierto, y de Mario Douglas el principal, ¿no? En el apartado del slot, ¿no? Con Douglas, Kyle Williams, digamos, en un aspecto secundario, aunque siempre trabajando con el primero de los equipos. De momento, como comienzo, no hay mucho tampoco que contar, pero bueno, dudas un poco que, bueno, cuando os digo, ¿no? El tema de ser pacientes, pues me refiero a eso, ¿no? Pues una posible interceptación, todavía la protección del balón es un trabajo en desarrollo, y la protección del pase de la línea, pues también, ¿no? Stephon Diggs, creo que cabe destacar que esté ya de vuelta con el alta médica, cuando el otro candidato, por ejemplo, que teníamos a la firma, que era Chris Godwin, todavía no está. Bueno, pues da mucho, ¿no? Da mucho en el debe de Diggs, que ha tenido prácticamente desde octubre, a mitad de temporada, en el octavo partido con Houston se rompe, y ha tenido una recuperación pues bastante rápida, ¿no? Para tener, digamos, esta disponibilidad, ¿no? Ya en julio, que evidentemente yo creo que te da una ventaja significativa, ¿no? El uso que vamos a tener, ya os digo, yo creo que va a ser desde una posición más secundaria, de un juego más corto, no lo vamos a ver tan en profundo, y yo creo que va a ser también en jugadas ya no solo de hot, sino que también en jugadas rotas, como yo creo que se le usó muchísimo en la última época en Buffalo. El que haya pasado el control médico, tenga el alta y esté entrenando, pone un poco en el olvido aquella situación tan escabrosa, ¿no? de la primavera, porque ya evidentemente el contrato, el garantizado, etcétera, se convierte ya en firmado, digamos, ha pasado la parte física, y por lo tanto sus 12 millones de signing bonus más los otros aproximadamente 5 que tiene entre sueldo y alguna parte del año que viene se convierten ya en completamente garantizados, y por lo tanto es de pleno derecho ya un jugador de la plantilla. Esperemos, ya también yo creo que había cierta ruptura también con la novia, ¿no? Que parecía que era una parte también del problema. Esperemos que se centre, ¿no? En el apartado deportivo, y porque al final lo necesitamos. Y hoy creo que ha demostrado un poco también el por qué vino, más allá de la parte del campo, ¿no? Animando a la gente, siendo, digamos, la estrella, firmando también a los aficionados, ya sabéis, ¿no? Hay puertas abiertas durante todo este año, y siendo también un poco el espíritu, ¿no? del equipo, incluso cuando estaban en las repeticiones los segundos y terceros partes del equipo, ¿no? en el ataque. Así que haciendo esa función, ya os digo, de vestuario, que yo creo que en cierta manera también convenció a Vrabel de que podía ser un jugador importante, ¿no? Kyle Williams es el destacado, es parte de lo que están destacando, su facilidad, su completo, además con Cristian González, pero más allá de ello se le ve, o parece al menos, ojalá tengamos suerte y se confirme, ¿no? Con el paso de los días, y está con el primer equipo como era natural, pero además está cumpliendo, ¿no? A diferencia de lo que escuchábamos el año pasado, tanto con Polk como con Javon Baker, que no era tan halagüeño. De momento parece que la opción de Kyle Williams parece acertada. Vamos a ver si se acaba confirmando, ¿no? Nos da también un poco la idea, ¿no? de juego profundo, pero sin ser X, ¿no? Que ha sido más Kayshon Boutte. Todo ese tema del esquema, ¿no? Que yo creo que lo hablábamos también con Mac Hollins, o cómo se va a usar también a Diggs, ¿no? Con mucha importancia, ¿no? De los roles de Z y de Y en cuanto a las posiciones de receptor sobre a lo mejor el X puro, y atacando en profundo incluso desde el centro, entre los números, etcétera, ¿no? Estirando el campo en diversas posiciones y no solamente dejándole esa tarea a Kayshon Boutte, así básicamente.
Entrando ya en la parte más negativa, la parte mollar, la parte de la OL, que sigue siendo el problema, sobre todo el pass rush. Hay que poner de momento también en contexto que cuando tú no pones corazas, la defensa tiene ventaja. Tiene con corazas, con el golpeo primero, con el control, ¿no?, del juego de manos, que te da también el tema de las corazas defensivas. La cosa se equilibra. Ahora mismo también hay que ponerlo en contexto, pero bueno, sí que cabe destacar que sigue siendo, yo creo, el principal problema con, como dice, los posibles 4 sacks, que han sido la mitad de los snaps por parte del primero de los equipos. Will Campbell y Cole Strange por la parte izquierda, Garrett Bradbury por el centro, Mike Onwenu y Morgan Moses por la parte derecha han sido los, digamos, teóricos titulares, y el pero es, creo, muy relevante. Ya hemos tenido a Jared Wilson, del que os hablaba. Yo tengo muchísimas esperanzas con él. Es una figura, un diamante en bruto. Vamos a ver cuándo está para poder jugar, pero está recuperado, a diferencia de la primavera, y ha tenido snaps con el primer equipo, tanto en la posición de center como la de left guard. En la de left guard incluso también Kaedan Wallace, que recordáis que fue drafteado el año pasado en tercera ronda como tackle izquierdo, que sufrió bastante en esa posición y que este año se le está usando ya como guard también, con lo cual ya nos da a entender que tenemos ahí una de las principales dudas. En left guard, Cole Strange para nada tiene la posición ganada, y tanto Jared Wilson como Kaedan Wallace están tomando repeticiones. Por acabar un poco con los rookies, con Layden Robinson, que era el guard del año pasado, que también jugó casi 10 partidos, creo, como titular. Pues nada, solo comentaros que ha estado con el tercer equipo, ¿no?, en funciones de right guard. Veremos si acaba subiendo. 3 o 4 detalles más. Brock Lampe, iros quedando con el nombre, era un tight end undrafted que realmente pensábamos que podía ser fullback, y ha estado jugando y haciendo repeticiones como fullback con el primer equipo, con lo cual la opción de fullback evidentemente la va a tener presente McDaniels. Veremos si Brock Lampe acabe ganándose el sitio o no. Y por aquellos que piensen un poco en la profundidad de la posición de tight end, aunque con lo de Lampe yo creo que está un poco más claro, pero bueno, si os hablaba al principio de la ausencia de Austin Hooper, pues Jack Westover es el que ha estado ejercitándose como tight end 2, para los que podáis estar ahí mirando. Kayshon Boutte es el X de momento, veremos a ver cómo va evolucionando esto, pero de momento ya os digo, ¿no?, Kayshon Boutte, Diggs y Demario Douglas los principales y los titulares. Como retornadores, Marcus Jones, Pop Douglas, Kyle Williams y Efton Chisholm. Esto también nos da a entender la profundidad que vamos a tener en el cuerpo de receptores. Se está probando evidentemente a Pop Douglas como sustituto de Marcus Jones. Kyle Williams, que va a hacer el equipo también, probablemente querrán ver si es capaz de tener algún snap como retornador. Lo tuvo en college. Y Efton Chisholm igual, ¿no?, también fue retornador en college. Y evidentemente si acaba haciendo roster, como muchos pensamos, pues acabará teniendo también, sobre todo en el principio, probablemente solamente tareas de retornador. Así que nos da a entender un poco que lo que pensamos, más allá de Marcus Jones, que es el teórico retornador, nuestra estrella, pues que va a haber ahí también, tanto con Kyle Williams por rookie y para ir quitando carga de trabajo, como con Efton Chisholm por si acaso acaba quedándose dentro del equipo, pues que puede tener. Y en defensa, interceptación a Joshua Dobbs, de prácticamente uno de los últimos del roster ahora mismo, DJ James, la casi interceptación de Peppers a Maye, y los sacks que os refería al principio de White, Clevon Chesson y Christian Ellis, con Braden Swinson también haciéndole al tercer equipo, ¿no?, con Woodridge, que lo ha hecho bastante mejor el undrafted de lo que lo ha hecho Joshua Dobbs con una interceptación. Christian Ellis ha hecho de linebacker 2 al lado de Spillane. Aquello, yo creo que lo hablaba con alguno de vosotros, el tema de Gibbons, que iba a pasar con Tabay, incluso Marte Mapu, que también ha estado haciendo de linebacker.
Ya os decía que el esquema yo creo que estaba pidiendo la explosividad y rapidez y la parte atlética de Christian Ellis, y al final se está confirmando. Vamos a ver si acaba haciéndose en sí con la posición, pero sobre el papel, al final, como os decía, yo creo que va a haber ahí una parte de rejuvenecer y de hacer más atlético y más moderna el cuerpo de linebackers. Así que con esto cerramos el primer día. Mañana vuelven a entrenar sobre la misma hora. Intentaré también hacer vídeos si es posible. Y nada, de momento poco más que comentar. Un poco lo esperado, ¿no? La defensa por encima del ataque. Yo no me esperaba a lo mejor tantos completos, pero bueno, ya os digo, ¿no? La parte de los sacks, mientras no veamos corazas a partir de que vayan pasando las semanas de training camp ya en agosto, probablemente seguiremos teniendo una tónica muy similar. Pero bueno, buenas noticias en cierta manera. El ataque empieza a tener sintonía, digamos, ya incluso con el tercero de los quarterbacks ha tenido también 3 de 4, creo que en los completos. Y evidentemente ahí está un poco la buena noticia que empaña, yo creo, el desempeño de la línea. Pero bueno, que es un poco lo que sabíamos. Tenemos que seguir esperando y seguir teniendo esperanzas. Venga, chicos, hasta mañana.